Buenas tardes. En primer lugar, os doy las gracias por venir al Ateneo de Madrid, a nuestra casa, y también gracias a Esther Higueras y a José Fariña. Hoy vamos a tener el inicio de un ciclo que hemos organizado entre el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela de Arquitectura y el Ateneo de Madrid con la sección de Arquitectura. Este ciclo pues, de 4 sesiones muy interesantes. Lo iniciamos hoy con José Fariña y sobre todo pues, lo que quiero destacar es que para el Ateneo es una gran satisfacción y para la sección de Arquitectura organizar este ciclo aquí de nuestros compañeros y que vengáis a nuestra casa. Entonces le paso la palabra a Esther para artífice de este ciclo de conferencias para que os lo cuente. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Juan. Bueno, realmente desde el departamento pensamos tener una gratitud, no es un homenaje, es un poco dar las gracias a los catedráticos que nos habían acompañado durante tantos años en la escuela y pensábamos que era una ocasión importante pues, hacer un ciclo que pudiera tener un contenido también interesante, que fuera actual. Y bueno, pues lo hemos enmarcado bajo este título de la ciudad de los mayores, bueno, con un poco doble sentido, ellos ya son mayores, también nos pueden dar su experiencia, son todos expertos en temas además muy diferenciados, todos los catedráticos que van a hablar. Y bueno, yo creo que también nos quiere, además de también esta gratitud que les vamos a dar un poco en este día de hoy, también la idea era de pensar todos como urbanistas, planificadores, personas que nos gusta la ciudad, el espacio público, pues que tenemos mucho trabajo por delante que hacer, que las ciudades no están preparadas para personas mayores y supermayores, ¿no? Los superviejos que habla José de más de 80 años, y que la gente tiene otra percepción del espacio, otra inseguridad. Entonces, bueno, pues yo creo que además de todo lo que podamos hablar hoy buscando su experiencia, pues realmente nos puede un poco hacer a todos reflexionar sobre un poco también tomar esta percepción de la ciudad, del envejecimiento y un poco estas nuevas dinámicas que hay que incorporar en nuestra vida profesional. Bueno, estoy encantada de la convocatoria, de que todos hayáis acudido, incluso hay gente que me ha dicho que iba a venir y todavía lo veo aquí, pero bueno, realmente yo creo que un poco la idea era esta, de reunirnos un poco todos y reflexionar un poco en voz alta y ver un poco un tema de actualidad en la voz de los expertos y poder también aprender de ellos un poco su experiencia y entre todos también pues, organizar una sesión que fuera interesante para todos. Muchas gracias, Juan, por acogernos en esta casa y, bueno, José, gracias por todo. Está aquí la persona, por ejemplo, al que le dirigí la segunda tesis de mi vida. Le dirigió, ni se sabe, más de 30. Entonces, es emocionante. Pero no solamente es emocionante por eso. Es que en el año 1976, el 17 de febrero, di mi primera conferencia, la primera de mi vida, la di en el Ateneo de Madrid. La di en el Ateneo de Madrid invitado por Celso Emilio Ferreiro. Celso Emilio Ferreiro, que es un poeta gallego insigne, los que no sean gallegos no lo sabrán, pero es uno de los poetas gallegos quizás más importantes. Se hizo cargo del Aula de Cultura del Ateneo de Madrid en el año 74. Se hizo cargo del Aula de Cultura porque en principio iba a ser Cela el presidente del Ateneo. Pero luego Cela no fue presidente del Ateneo y lo sustituyó Carmen Llorca. Carmen Llorca no era muy proclive a los regionalismos, como decía ella, es decir, a las culturas minoritarias. Y como no era muy proclive, le acusaron a Celso Emilio de que, bueno, que él que era un puntal de la oposición y tal, ¿cómo es posible que siguiera dirigiendo el Aula de Cultura gallega? Bueno, pues en ese contexto, no porque yo fuera famoso, que a mí no me conocía ni Dios, es decir, estaba haciendo la tesis doctoral sobre la aldea rural gallega en aquellos momentos.
empecé en el año 75, en el año 76, pues, pero sí era muy amigo de mi padre desde su vida y de mucha gente gallega de Madrid. Entonces, a través de mi padre se enteró que yo estaba haciendo la tesis sobre Galicia. Bueno, pues esto lo pesco y que venga a hablar de los aspectos formales de la vivienda gallega tradicional. Eso es lo que hice. Entonces, para mí es emocionante, después de tantos años, no volví al Ateneo. No volví al Ateneo porque en el año 79 se murió Celso Emilio y luego el aula de cultura cayó en un declive casi completo. Luego en los años 90 volvió a resurgir, pero vamos, ya no era una cosa, digamos, mía. Yo tengo un carnet del Ateneo que está caducado, hace ni se sabe, pero lo tengo, de aquellos primeros años. Por lo tanto, para mí es emocionante volver, después de 43 años, un mes y 2 días después, a dar otra conferencia en el aula de cultura. Y además, los que tampoco son gallegos no lo entienden, pero los gallegos celebramos los santos, por encima de los cumpleaños. Y hoy es mi santo. Entonces, se da una serie de circunstancias tan... a ver, es como si las constelaciones todas se unieran y sucediera algo que estoy, se lo decía a la gente antes de empezar, un poco descolocado. No sé cómo va a salir la conferencia, yo voy a intentar que no sea demasiado dura ni grave y que pase rápidamente, porque creo que más bien es para vernos entre todos que para hablar de un tema en el que llevo trabajando, por cierto, mucho tiempo. Entonces, ya dicho esto, lo cual he consumido mis buenos 7 minutos, pero que era imprescindible que lo supiera gente con la que estoy pues, muy directa y emocionalmente ligada, que sepáis que para mí esto tiene otras connotaciones, además de la puramente de que acabo, pero es que aquí empecé. Entonces la cosa tiene un cierto sabor. Bueno, total, que tengo que hablar de los viejos, vamos a ver. Lugar, espacio y uso en los espacios públicos, eso es lo que me asignaron. Pero luego yo, como siempre, le doy la vuelta y hablo de lo que considero que me interesa en ese momento. Pero es imprescindible hablar de lo que decía Esther al principio. Es decir, vamos a ver, esta es la evolución de... Esta es la evolución de los viejos desde el año 1900. Aquí está el año 76 más o menos, donde yo estaba dando la conferencia, hasta el momento, hasta el 2066. Aquí estamos más o menos ahora. Y lo que vemos que va aumentando tremendamente es el número de viejos, entre 65 y 79 años, entre los que yo me encuentro. Pero lo más asombroso de todo es que va aumentando muchísimo el número de lo que yo llamo superviejos, es decir, gente de más de 80 años que tiene unos problemas de dependencia y unos requisitos y unos requerimientos de la ciudad muy superiores a los de las personas, digamos, que estamos hasta llegar a los 80. Entonces es importante decirlo, porque eso tiene una incidencia muy notable en cómo tenemos que diseñar nuestros espacios. En el año 2005 la Organización Mundial de la Salud inicia lo que se llama el proyecto de ciudades amigables. El proyecto de ciudades amigables trataba simplemente de ver cuáles eran las características que debía tener una ciudad de este tipo cuando una parte muy importante de su población estaba formada por personas mayores. Se propuso un instrumento de evaluación que estaba basado en hablemos con la gente, preguntémosle qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Desde el principio se incorporó lo que luego se llama el envejecimiento activo, que responde como a 3 vectores: salud, participación y seguridad. Son los 3 elementos claves que necesita una persona mayor para desenvolverse en las ciudades. El proyecto se presentó luego en Río en el 18 Congreso de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, y casi de inmediato se sumaron un montón de ciudades que se reunieron en el 2006 en Vancouver, donde se decidió lo que se llama el Protocolo de Vancouver. El protocolo de Vancouver lo que hacía era evaluar la amabilidad de las ciudades. Y se estandariza una plantilla de evaluación para ver si esas ciudades eran o no amables con las personas mayores. Además, se publica un libro que es este, con la plantilla, que es Ciudades Globales Amigables con los Mayores, un año.
Digamos que unos años después, en el 2011, el INSERSO y el Ministerio de Sanidad publican el Libro Blanco del Envejecimiento Activo, que está basado en Vancouver, básicamente. Luego también, como en todos los países, en España existe una red de ciudades amigables y algunas de estas ciudades amigables están trabajando para conseguir una ciudad mejor para los mayores, están aquí. Veis que hay grandes desiertos y luego lugares en los que se concentran la mayor parte de ellas. En Madrid, como estamos en Madrid, me toca hablar de Madrid, ha presentado un libro que se llama Madrid, ciudad amigable con las personas mayores, donde se describen, también relacionado con Vancouver, 8 áreas de investigación y las propuestas de mejora. Es un tanto discutible alguna de las áreas y tal, pero bueno, está ahí. Ahora, a ver, llevo bastantes años trabajando en temas de salud y urbanismo. Algunos de los que están aquí incluso han colaborado conmigo en el último trabajo que hemos hecho. Y otros ya desde hace ni se sabe de tiempo, de reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Sanidad y con los médicos. Yo he aprendido mucho de los médicos, tengo que reconocerlo. Hay cosas que todavía me patinan, por ejemplo, hablan continuamente de evidencias científicas, cosa que un arquitecto, pues, no sé, es como si... Pero continuamente hablan de eso. Yo todavía no me he acostumbrado al tema de las evidencias científicas, pero hay otras que sí. Por ejemplo, ellos plantean que es una tontería pensar en una ciudad para viejos. Lo que hay que pensar es una ciudad desde los jóvenes, porque uno cuando ya llega a mayor, o bien ya tiene todos los problemas del mundo, o bien lo ha hecho muy bien a lo largo de la vida, va a tener una vida saludable y va a tener una vejez fantástica. Entonces, más que hablar de ciudades para mayores, lo que tenemos que hablar es de ciudades saludables para todos, desde jovencitos, desde niños, hasta llegar a los mayores. Claro, los mayores tienen unos requisitos, necesitan determinado tipo de cosas, las veremos, pero básicamente de lo que se trata es de ver cómo conseguimos ciudades saludables para todo el mundo, y además desde pequeños. Entonces, en el trabajo que hemos hecho hace poquito, que lo he hecho con están aquí Elisa, Emi y Esther, para el Ministerio de Sanidad, planteábamos cuáles eran los vectores críticos para poder plantear una ciudad para las personas mayores, no para las personas mayores, para todos, pero en concreto también para las personas mayores. Y entonces, estos elementos críticos partían del hecho de que resulta que si miramos la evolución desde el año 1975 hasta el 2014 de lo que ha pasado con las enfermedades cerebrovasculares, con las enfermedades del sistema circulatorio y con las enfermedades, con los problemas isquémicos del corazón, vemos que van subiendo continuamente. Entonces, algo pasa, ¿y a qué le achacan? Perdón si no se ve muy bien la diapositiva para los de atrás, pero es muy sencillo. ¿A qué se achaca este problema? Pues se achaca básicamente a lo siguiente: al tabaco, 27%, al colesterol, a la hipertensión, al sedentarismo, a la obesidad y a la diabetes. Eso es, digamos, el resultado de toda una vida. ¿Y cómo y por qué sucede esto? Básicamente porque tenemos un modo de vida que es inadecuado. Un modo de vida básicamente sedentario, que trae consigo muchas otras cosas. Pero básicamente eso. Eso pasa también con problemas mentales. Problemas mentales. Esto es el número de suicidios en España desde el 80 hasta el 14. Claro, aquí hay un repunte con los años de la crisis, pero en definitiva lo que me importa es ver la tendencia, que la tendencia es aumentar cada vez más. Si aquí diferenciáramos, no lo he puesto, a los alumnos se lo pongo, la diferencia entre los suicidios masculinos y femeninos, bueno, los hombres son terribles, se suicidan y se sabe frente a las mujeres. Pero vamos, eso es otro tema. Yo lo que iba es a que hay algo que aquí no está funcionando en nuestras ciudades y que de alguna manera deberíamos remediar. Entonces, en este trabajo planteamos 3 vectores, 3 elementos que hay que considerar de forma
imprescindible para conseguir ciudades saludables. El primero, una ciudad pensada para andar, no para el transporte público, no, estamos viendo desde el punto de vista de las horas, que quede claro, no para el transporte público, no para las bicicletas, no, mire usted, para andar. Para andar. Eso significa muchas cosas. Significa, por ejemplo, cambiar el modelo que nosotros tenemos ahora mismo planteado de ciudad. Es complicado, pero se puede hacer. Luego, un segundo vector sería la introducción de la naturaleza en la ciudad. Esto aprendí mucho de José Antonio, que está aquí, y que me enseñó que, bueno, los niveles de estrés se reducen muchísimo en una zona verde frente a lo que no es zona verde, que, bueno, muchas cosas. Entonces, que hay un déficit de naturaleza, que incluso está cuantificado, bueno, introducir la naturaleza en la ciudad. Y, en tercer lugar, creación de espacios de convivencia. Uno de los problemas más graves que hay ahora mismo en la civilización actual, y no solo de las personas mayores, es la soledad. La soledad, de alguna manera, viene producida por una forma de vida que lo que intenta es encapsular a las personas en lugares aislados, ¿sí? Separarlas unas de otras. Pues vamos a intentar a ver cómo podemos darle la vuelta a esto y ver cómo conseguimos ciudades pensadas para andar. Hay unas condiciones necesarias, sin ellas es imposible. Condiciones necesarias, la primera, densidades suficientes. Si no hay densidad suficiente, pues resulta que tienes que entrar, ni se sabe, o tienes que irte a kilómetros a comprar, tienes que irte a kilómetros al colegio del niño, tienes que irte a kilómetros si quieres ir a ver una representación de teatro o de lo que sea. Entonces necesitamos densidades suficientes para que aquello esté contenido y podamos desplazarnos andando. Densidades suficientes que tienen que estar en barrios y en ciudades contextualizados. No es la misma densidad en Japón que en Suecia. Hay una cosa que se llama densidad subjetiva, que es lo que nosotros apreciamos como densidad. Pero independientemente de la densidad subjetiva, y además tiene que ver con la economía. No es lo mismo una economía que permita que te desplaces, que haya un comercio, haya una panadería que subsista con determinada cantidad de gente, que otra economía que necesita mucho más. Entonces depende de todo esto. O sea, necesidades suficientes, pero cuidado, necesidades suficientes en un contexto. También que hagan posible el comercio local, los equipamientos y la agricultura de proximidad. Eso está todo relacionado, no solamente relacionado con esto, sino con los problemas de sostenibilidad, y está relacionado también con los problemas de cambio en el estilo de vida. Los urbanistas tenemos la capacidad de poder no imposibilitar, pero no más. Si conseguimos no imposibilitar, pero de alguna manera luego, luego resulta que las tabletas, la televisión, etc., nos hacen estar permanentemente recluidos en casa, pues tenemos un problema. Pero por lo menos los urbanistas, nuestra obligación es hacer lo posible. Si alguien quiere desplazarse andando, que lo haga. Si alguien quiere ir a comprar andando, que lo haga. Si el niño que tiene que ir al colegio, que vaya andando. El camino de la escuela es fundamental para digamos, la formación de la personalidad del individuo. Bueno, esto es importantísimo. Densidades suficientes. También complejidad de usos. Complejidad de usos quiere decir que a mí me importa un dedo que tenga una densidad altísima todas de gente solo residencial, solo de residencia, de determinada clase económica. Tengo el mismo problema. Me tengo que desplazar para comprar, no. Necesitamos complejidad. Complejidad social, complejidad en los usos, complejidad. Aquí lo pongo siempre porque yo critico de los lugares donde soy. Critico Madrid o critico Santiago, que es la ciudad donde he nacido. Esta es la ciudad de la cultura de Santiago de Compostela. Bueno, esto es lo que se llama no complejidad de usos. Es como una ciudad universitaria. Solo sirve para una cosa. ¿Qué pasa cuando deja de usarse? Por las noches, a otras horas. No, hay que darle usos continuos. A ver cómo conseguimos que aquí, si hubiera aquí viviendas, si hubiera aquí... Pero claro, no.
Yo, en fin, el Gaiás es mi monte, es el sitio donde me bautizaron. Me bautizaron en una ermita románica que está abajo del monte y me lo han destrozado con esta cosa. Yo, en fin, no quiero hacer más leña, pero complejidad de usos en el diseño del espacio público. Complejidad de usos en el diseño del espacio público y tiene en primer lugar que ver con las plantas bajas, es decir, lo que sucede en las zonas estas que están por aquí. Y luego dar posibilidad de que se hagan cosas. Aquí yo lo pongo siempre de ejemplo, esto es Getafe Norte, en el sur de Madrid, en el cual, pues aquí hay un banco, los niños juegan y el banco protesta de que los niños jueguen. Se nos van a romper los cristales. No, son cristales pintados a las balas. Es decir, ahí no lo rompe nadie el cristal en balonazo. Eso es una cosa que... Bueno, quiero decir, complejidad. Sin complejidad tampoco conseguimos nada. Contiguidad. No hacemos nada cogiendo un trocito de territorio, lo rellenamos, luego nos vamos a 5 kilómetros, cogemos otro trocito de territorio, otros 5 kilómetros, otro trocito. Bueno, y luego además, ciudades pequeñas e intermedias. Eso que es Vitoria o eso que es Santiago hasta cierto punto, que son ciudades intermedias, ciudades pequeñas. Luego tenemos los monstruos, Madrid, Barcelona, ya no me quiero meter con supermonstruos, es decir, con megaciudades. Eso debería estar prohibido, por ley. Porque es prácticamente imposible conseguir ahí nada. Es muy difícil, no digo imposible, no hay nada imposible en esta vida, no, pero es muy difícil. Siempre pongo la ciudad de Soria. Se la pongo a todos mis alumnos, la pongo siempre. Esta diapositiva la pongo siempre en todas mis conferencias. ¿Por qué? Porque Soria me invitó una vez a unas jornadas que hacían de Soria CO2 0. Dios mío, Soria, la ciudad más CO2 0 de España y probablemente del hemisferio. Es decir, ¿cómo es posible? Bueno, pues Soria estaba haciendo unas jornadas de CO2 0 y ponía unos cartelitos del CO2 que gastaban en cada momento y no sé qué y tal. Bueno, Soria es una ciudad maravillosa en la cual está muy claramente diferenciado lo que son las áreas agrícolas, de las áreas de naturaleza, de la propia ciudad, del río Duero, que baja por ahí. Dice que nadie acompañarte baja, pero es mentira, hay mucha gente que baja a acompañar, según decía Machado. Entonces, esto es, para mí, lo que debería ser una ciudad para andar. Una ciudad cercana. Eso no quiere decir que luego la gente de Soria no coja el coche para ir al bar a 50 metros donde vive, ¿eh? O sea, que eso es otra cosa. Pero, por lo menos, ahí lo puede hacer si quiere. Esto ya no. Esto es el sitio donde vivo, es el sur de Madrid, no se sabe lo que es zona edificada, lo que es un vertedero, lo que es un río, las zonas de naturaleza no están, hay por ahí algunas zonas cultivadas, bueno, una cosa caótica. Y ya, lo peor de todo, es cuando nos llevamos, este es un country en Argentina, en Buenos Aires, esto es Nordelta, en el norte de Buenos Aires, en el municipio de Malvinas Argentinas, me llevaron la gente del área metropolitana una vez. Bueno, esta urbanización tiene hasta embarcadero propio. La gente absolutamente seleccionada, sus colegios dentro de la organización, sus comercios dentro de la organización, sus cuerpos de seguridad. Bueno, es como si fuera algo dentro de Buenos Aires separado completamente del resto. Eso es la anticiudad, porque ahí no se puede cruzar uno con el otro. El otro no existe, el otro es igual que tú. Tiene una capacidad económica, tiene los mismos gustos, tiene hasta la misma ideología y vota lo mismo que tú. No puede haber confrontación nunca. Eso es la anticiudad. Bueno, continuidad, tiene que haber continuidad. Eso es condiciones necesarias. Si no tenemos continuidad, si no tenemos densidades suficientes y si no tenemos complejidad, no vamos a conseguir de ninguna forma una ciudad para andar. Que es el primer requisito para que sea saludable y además sostenible. Además, se necesitan otras cosas para que la gente salga a la calle, y más las personas mayores. Que haya un sistema de circulación con prioridad al peatón. Bueno, esto, por Dios, menos mal que aquí han hecho una barbacana, no sé para qué, todavía no me lo explico, pero debe tener alguna utilidad. O aquí, que hay una mezcla completa total de bicicletas, es una cosa
caótica, que aquí la bicicleta que... Total. El peatón por encima de cualquier otro sistema de desplazamiento. La bicicleta, el moto, el coche, el autobús, y no digo, quiero decir nada de las bicicletas eléctricas y los patinetes eléctricos. No se hace nada de ejercicio. No se hace nada de ejercicio. Con un patinete eléctrico, tú te subes. Y ya está. Ya está. Punto. Patinetes eléctricos. Bien. En fin. Seguridad. Además de prioridad al peatón, necesitamos seguridad en el espacio público. Podría explicar por qué prioridad al peatón, cuál es la causa. Pero básicamente son causas, estamos hablando de salud. Pero hay otras causas además. Pero bueno, con eso nos vamos a conformar. Seguridad en el espacio público. Una persona mayor no se puede encontrar con esto en una acera porque se cae, se rompe la cadera y no vuelve a salir más en la vida. En la vida. Eso suponiendo que son para cadera. Puede pasar cosas peores. O esto que hay aquí, que yo no sé si se ve, porque yo... me voy a poner de ladillo y así... porque estoy viendo que los de ahí, Isabela no me ve nada. Bueno, esto es que es un crimen. O sea, directamente. Entonces, seguridad en el espacio público implica seguridad en los cruces. No podemos plantearnos que haya cosas como esta. O sea, no. Seguridad en el espacio público implica también seguridad ante la delincuencia. Hace muchos años el Ayuntamiento de Madrid tenía un observatorio de la seguridad. Ya no lo tiene. Con ese observatorio de la seguridad nosotros colaboramos durante tiempo. Aquí está una de las personas que colaboró en mi equipo de aquella. Y tratamos de plantear la necesidad de la seguridad subjetiva, de que la gente se sienta segura en el espacio público para que pueda pasear, para que pueda andar. Esa seguridad subjetiva al final redunda en una seguridad objetiva, en determinado tipo de delitos, claro, no en todos. En el delito que se llama circunstancial o de oportunidad, en los delitos estructurales no. Si hay un drogadicto que necesita la droga, no hay que hacer nada poniendo un espacio con un diseño urbano seguro. Pero sí que el delito de oportunidad baja, sí que la gente se siente más segura y sí que lo usa. Particularmente, no solamente en las calles, sino sobre todo en los parques. Hay que andarse con cuidado con estas cosas, que es crítico para que una persona de más de 80 años salga a dar un paseo, se levante de su asiento y vaya a la zona verde o vaya al equipamiento que sea. Es imprescindible. Entonces, seguridad es otro de los elementos críticos. Y seguridad frente a las agresiones. Seguridad frente a la contaminación. Contaminación aérea, que son las 4 torres. En Madrid esto ahora ha bajado bastante, dicen como el Madrid Central. Vamos a ver. A mí, en principio, me supone que se haga una cosa de estas, algo interesante. Vamos a ver qué sucede. Pero seguridad, no agresiones respecto a esto. Esto es contaminación visual. La contaminación visual está muy estudiada ahora mismo y particularmente referente a la publicidad, pero también referente a otras muchas cosas. Existe contaminación visual porque el cerebro humano tiene una capacidad de absorción de información que está cuantificada además en bits. Si sobrepasamos esa cantidad de bits y le empezamos a meter impactos, se colapsa y se produce estrés. Y entonces entra, yo no diría un delirium tremens, pero una cosa parecida. Entonces, esto, y también, por supuesto, acústica. Necesitamos tranquilidad. Viniendo por el Paseo del Prado, yo antes, ahora no lo tengo, pero durante un tiempo en el móvil tenía un sonómetro para ver. El Paseo del Prado es que no puedes hablar con el que está a tu lado. Sencillamente. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son fundamentales. Seguridad. Accesibilidad. Claro, accesibilidad implica que no solamente es para las personas mayores, es para personas que tienen problemas de visión, es para personas que tienen, bueno, este tipo de cosas, o este tipo de cosas. Vamos, por Dios, un paso de peatones te acaba en una cabina de teléfono. Menos mal que ahora la quitarán, digo yo. No sé. Bueno, el caso es que este tipo de cosas tenemos que tener en cuenta.
Tenemos que considerar. Y luego, claro, comodidad. Y aquí sí que, para que una persona mayor salga a pasear, hay cosas que son, elementos que son críticos. Confort climático. Usted sabe mucho de esto, de temas de confort climático, pero tenemos que ver los bancos en los sitios adecuados. No podemos ver un banco en el cual en el verano haga un sol que te mueres y en el invierno le dé la sombra. No, por favor, hazlo bien. Que se puede hacer, que se puede calcular. Bueno, también necesitamos servicios. Las personas mayores y los niños, tengan la próstata bien o mal, cada cierto tiempo necesitan ir al servicio. Entonces dices, no, pero los servicios son mantenimiento. Mire usted, hay servicios como este, en los cuales tú con tu tarjeta de jubilado entras gratis. Y si no eres jubilado y tienes un dinero, pones una monedita de 50 céntimos y entras también. Y eso vale para mantenerlos. ¿Vale? Entonces, necesitamos servicios. Necesitamos fuentes. O sea, bancos, servicios, fuentes. Las personas mayores no pueden andar por ahí y luego dicen, no, es que mi radio de acción son 200 metros, pues luego tengo que volver a casa, que tengo que ir al servicio. O tengo que ir a beber, o estoy andando, tengo ya sed, me vuelvo. No, eso. Y luego, claro, complejidad y proximidad. El tema de la proximidad es crítico, lo veremos luego con las zonas verdes, pero necesitamos lugares que estén cercanos. La ciudad de cercanía es fundamental para las personas mayores y no solo para las personas mayores. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, para todos. Bueno, esa sería la primera parte. La segunda tiene que ver con la introducción de la naturaleza en la ciudad. Cuando el ser humano inventó la ciudad y decidió separarse de la naturaleza, perdimos muchas cosas. Y se trata de alguna manera de recuperarlas. Si intentamos recuperarlas, este es el gráfico de Ulrich que pone siempre José Antonio, en el cual se ve cómo en un lugar de tráfico o incluso peatonal, respecto a un lugar de naturaleza, las recuperaciones de los niveles de estrés son muchísimo más rápidas. Es decir, estresados estamos todos. Yo, por ejemplo, ahora estoy estresado, evidentemente, porque estoy hablando, ¿no? Pero el asunto está cuánto tiempo tardas en recuperarte de ese nivel de estrés. Y resulta que en lugares de naturaleza te recuperas mucho más rápido. Voy a decir algo que no sé si debería, que es no solamente en lugares de naturaleza, sino, por ejemplo, si yo desde mi ventana veo un árbol, me va. Si yo en este Windows tengo un wallpaper de arbolitos, mejor que si lo tengo de aceras. Bueno, quiero decir con ello, pero necesitamos introducir la naturaleza en la ciudad. Esto que hay aquí es por qué, además de necesitar introducir la naturaleza, necesitamos que esa naturaleza sea de proximidad. En este gráfico se ve, si la zona verde está a menos de 5 minutos, van todos estos. Hombres, mujeres y todo igual. En cuanto llega de 5 a 10 minutos, baja drásticamente. Llegamos a más de 30 minutos y prácticamente nada. Por lo tanto, para que podamos acudir a una zona verde, necesitamos que esté a menos de 10 minutos. ¿Qué significa menos de 10 minutos? Pues 300 metros, 400, dependiendo de la pendiente, dependiendo más o menos eso. Así que necesitamos zonas verdes de proximidad cercanas. Y eso lo podemos evaluar. Yo solo digo a los médicos, sí, podemos coger con un GIS y ver viviendas, pero donde hay una zona verde y decir, todas estas viviendas mal, todas estas bueno, estas muy bien. Bueno, zonas verdes de proximidad. Y luego, claro, zonas verdes de proximidad seguras. Seguras implica que desde aquí se ve lo que pasa aquí. Y que si pasa algo raro, este señor que está aquí o esta señora, como sabe que mañana puede estar ella aquí abajo y le puede pasar, llama a la policía o a quien sea. Y eso lo sabe también el delincuente. Entonces, tenemos que ver cómo podemos hacer un diseño urbano seguro de manera que haya, por lo menos, seguridad subjetiva. Es decir, que la gente se encuentre bien y no tenga miedo, como dicen los latinoamericanos, y no tenga temor. Ejercicio físico, sí, pero hablaba al principio de complejidad. Es una cosa que también he dicho en otros lugares. A ver, aquí solo hay viejos. Son aparatos para viejos. Pues no, mire usted,
lo mejor es que haya niños, que haya personas de edad madura y que haya personas mayores. Para lo cual, por favor, mézclame todos los aparatos. No me hagas aparatos para viejos y a medio kilómetro aparatos para niños. ¿Por qué no los juntas? Entonces están los viejos, los niños y los mayores sin problemas ningunos. Y la persona mayor que necesita mucho de los niños y los niños que necesitan mucho de los mayores pueden encontrarse. Es que si no, no se van a ver nunca. Y luego, claro, por supuesto, tenemos que ver de qué manera diseñamos esos espacios verdes para que sean adecuados para la gente urbana, me refiero. Y esto es otra cosa que hemos discutido incluso en Vitoria con nuestro amigo Carter. La gente de las ciudades, si ve una lagartija, se pone muy nerviosa. Y la gente que vive en esta casa, si ve que le entran bichos que vienen de aquí, se pone todavía más nerviosa. Entonces, esto requiere no solamente una adecuada selección de lo que pones y ver cómo te las arreglas. No sé cómo le llamaba Emmanuel a los ecosistemas. Ecosistemas domesticados. Necesitamos ecosistemas domesticados para que la gente no se sienta mal y se vaya poco a poco acostumbrando a las lagartijas, a las abejas. Luego, no importa, que se dan cuenta de que todo eso forma parte de la naturaleza, es bueno que esté y no le va a producir ningún mal. Pero al principio sí. Entonces hay que pensar en todo esto. Aquí aparece Vitoria, claro. ¿Por qué? Porque he dicho que normalmente los espacios verdes se consideran como un equipamiento. Yo he considerado como un equipamiento, que es lo que dice la ley del suelo y las leyes del suelo de todas las comunidades autónomas, lo he considerado como un equipamiento que tiene todas estas condiciones, pero además lo verde tiene otras posibilidades. Es el tema de la infraestructura verde urbana. Esto es en Vitoria, fue en el 2012, creo, cuando fue este foro, sí, yo sé, en el 2012, donde lo que se trata es de unir entre sí todas las zonas verdes. ¿Para qué? Para muchas cosas. Para que haya mayor biodiversidad, para no que se conviertan en relictos, para que además esa unión entre zonas verdes nos permita, por ejemplo, hacer una cosa tan tonta como un circuito de footing a lo largo de todas las zonas verdes y la unión entre ellas. Cosas así. Pero es que además la infraestructura verde nos permite cosas como esta. Sustituir estos tubos por esto. Esto es el Zadorra. Entonces aquí está la llanura de inundación y cómo lo que se hizo es, en lugar de poner tubos, es inundar una parte del territorio que luego baja y se usa como zona verde. Bueno, por último, imprescindible crear espacios de convivencia. Ya acabo con esto. Crear espacios de convivencia significa la mayor parte de las tipologías arquitectónicas actuales convierten lo que hemos visto antes de la ciudad fragmentada, lo pasan al interior de la tipología. De tal manera que esto que hay aquí es una manzana cerrada con todas las instalaciones dentro de la manzana. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que no tenemos contacto con el otro, es decir, el otro con comillas, con el que no es como nosotros. Todos los que hay aquí que usan esta urbanización son igualitos. Tienen la misma capacidad económica, tienen hasta el mismo gusto, han comprado la casita en su sitio como el otro. No hay discrepancia, no hay... El gran problema del mundo actual, lo dicen Bauman, lo dice Senner, lo dicen casi todos los filósofos, hasta Beck en el último libro que ha escrito, que es medio suyo y medio no, pues resulta que esto es la anticiudad. Esto que tenemos aquí es la anticiudad y da lugar a esto. Esto implica que todas las zonas bajas están cerradas, que pasear por aquí es un decir. Por aquí se transita lo más rápidamente posible por si te pasa algo. Y además, porque es totalmente... va en contra tuya, es repelente. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que habría que evitar de alguna manera si conseguimos que nuestros mayores quieran salir a la ciudad. Y luego, por supuesto, hay que activar el espacio público. No vale solo con dar la posibilidad. Aquí he puesto el ajedrez gigante de Zamarama, que es que este ajedrez ha tenido muchos problemas. Pero bueno, el caso es que es una forma de activar el espacio público. Que los chavales quieren jugar y estar con el wifi y tal, pon wifi en los parques, ya verás cómo van. Y a lo mejor
incluso se ven. Y además de verse, a lo mejor se tocan. Dios mío, puede que se toquen en algún momento e incluso que se vean su aspecto físico real y no a través de una pantalla. Es decir, eso es el primer paso. Por lo tanto, no estaría mal que sacáramos el wifi. Por supuesto, cosas como esto, el arte en la calle, etcétera, todo lo que podemos hacer en la calle que nos permita, de alguna manera, activar ese espacio para darle contenido. Así que, bueno, pues espacios de participación en lugares cerrados. Participación. Participación implica dos cosas que normalmente no se tienen en cuenta. Educación e información. Igual a decisión no demagógica. ¿Qué implica esto? Pues que generalmente los que deciden son estos. Nosotros también queremos participar. He puesto ahí. Porque muchas veces se les excluye directamente. Tengo constancia. Tengo alumnos que están haciendo tesis en lugares en donde se juntan los ancianos, solo los ancianos. Eso es imprescindible. Necesitamos estructuras de participación permanentes. Esto también lo pongo siempre porque me hizo una gracia tremenda verlo. O sea, Agenda 21 de Pinto. Agenda 21, ¿qué duró? Duró el tiempo que fue la subvención para la Agenda 21 y que se contrató al equipo. Se acabó. Descanse en paz. Falleció en Pinto tras una larga agonía en noviembre del 2010. Los participantes de Ecologistas en Acción, Pinto, Aulada, recuerdan que no caiga en el olvido, confiando en su futura resurrección. No ha resucitado. O necesitamos, además de estructuras permanentes, lo digo porque los ayuntamientos tienen que empezar a pensar en esto, independientemente de las políticas municipales, de los partidos que pasen, necesitamos estructuras estables de participación con sedes físicas reales, a donde se pueda ir. No todo es Internet. Es más, a las personas mayores lo de Internet a veces no les gusta mucho. El WhatsApp y eso no está mal y tal, pero prefieren verse con la gente. Preferimos vernos con la gente. Y para que nos veamos con la gente, le damos un sitio donde ir, un sitio que nos responda. Bueno, después de estar no sé cuántos años con los médicos, ellos hablan no solamente de lo que conté antes, sino que hablan de salud en todas las políticas. Para conseguir ciudades saludables, también necesitamos salud en todas las edades. Ciudades saludables para todos. El envejecimiento activo solamente se puede producir si los niños, los jóvenes y los adultos han llevado una vida saludable. Si no, nos encontramos ya con las patologías directamente. Y hay que ir a por la prevención. Diseñando ciudades saludables para todas las edades, estamos diseñando ciudades que permitan el envejecimiento activo. Ciudades para todos significa ciudades para los niños, para las mujeres, para las personas con problemas de movilidad, para los que tienen problemas para oír o para ver. Ciudades para personas con problemas de soledad o de convivencia, que ahora son muchas. Gracias. Muchas gracias. Sí. El tema muy interesante y sobre todo porque ya nos va tocando a todos, que vamos cumpliendo años y a ver si hay suerte y en los próximos 10 o 15 años que estaremos nosotros entre los muy mayores, como dices, los viejos, tengamos una ciudad más saludable, por lo menos aquí en Madrid, que es donde vivimos. Bueno, pues ahora vamos a empezar con la mesa, en la cual Esther Higueras pues inicia, digamos, el turno de charla, conferencia, mini conferencia, que hemos estructurado en 10 minutos. De todas formas somos flexibles, si quiera durar menos, pues también somos flexibles, dejamos, ¿no? Eso no hay problema, y también el que quiera estar más. Adelante, Esther. Muchas gracias. Bueno, a la hora de pensar estas mesas, pensamos que íbamos a sentar junto con el catedrático a diferentes personas que tuvieran algo interesante que decir y que uno iba a ser el discípulo, otro iba a ser el mundo profesional y otro iba a ser el mundo académico.
Entonces yo estoy aquí en el papel de discípula, que es uno de los mejores papeles de mi vida, la verdad. José Antonio Corraliza viene un poco representando al mundo académico y Luis Andrés Uribe viene representando a la actividad profesional, que también ha hecho, bueno, junto con otros tantos, ¿no? Pero un poco tener este triple enfoque de la visión. Entonces, bueno, desde el punto de vista de discípula, pues bueno, pues solo dar agradecimiento a José Fariña, porque es una persona entregada a sus alumnos. Todos lo sabéis, vamos, es que además incluso le dice a los alumnos, tú pon alumno en el email porque así te contesto, esos no van a la basura, ¿no? O sea que hay una, y claro, ves que es una persona con tantísimos correos o tantísimas actividades y es que el responder al alumno pues es una prioridad que yo creo que, bueno, que debemos desde la academia no olvidar ninguno, ¿no? Porque verdaderamente el alumno pues hay que tratarle con esa deferencia, con ese cariño y con esa forma un poco de aconsejarle en todo lo que te va preguntando, que somos muy pesados y preguntamos muchas veces lo mismo, etc. Entonces, bueno, también en ese sentido, pues desde la universidad pues hay una gran cantidad de profesores que estamos muy agradecidos. Bueno, yo estoy aquí un poco también discípula, pues porque he organizado el acto y tenía un poco esta alegría de poder estar aquí. Pero bueno, también un poco pensar que la trayectoria de gente que le está muy agradecida pues es mucho, ¿no? Entonces un poco me hago el portavoz de todos ellos. Y bueno, pues además también comentar la diversidad de temas que tiene el profesor Fariña, ¿no? Porque realmente nosotros empezamos con la ciudad y el medio natural, con los elementos bioclimáticos. Y bueno, pues cuando llegó el libro, recuerdo el año que llegó el libro a la escuela y todas las clases con los alumnos y todas esas cosas, pero bueno, realmente es que nunca es el último tema, ¿no? Y entonces ahora estamos en el tema de la salud urbana y bueno, verdaderamente ha sido también como una revolución, ¿no? Porque hoy ha hablado de ciudades saludables, solo ha dicho una de sostenibilidad, porque realmente es que ya la sostenibilidad nos importa de otra manera, ¿no? Y verdaderamente es que es una línea de trabajo y de que bueno, hemos cogido con entusiasmo a algunas profesoras y a otros profesionales y realmente vemos que también aquí hay mucho que hacer y mucho que aportar, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues un poco también esa transmisión de la idea de que siempre está pasando el testigo, ¿no? O sea que empezamos con árboles, bioclimas y todo este tipo de cosas, pero no paramos un poco de subirnos, ¿no?, a lo que él está investigando en los últimos tiempos y siempre un poco en esa aportación, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema de la salud de los mayores, de todos, de la ciudad donde vivimos, pues yo creo que es un tema que vamos que tiene un gran recorrido, desde luego. Y yo en ese sentido te quería hacer una pregunta. Porque, claro, realmente no toda la ciudad es igual y no toda la ciudad tiene las mismas características así que nos has enunciado. Desde mi punto de vista, yo creo que los conjuntos de bloques abiertos son especialmente críticos para ser saludables. Y quería un poco preguntarte sobre la ciudad de bloque abierto, Moratalaz, bueno, Carabanchel, tantos bloques que hay en tantas ciudades, no solo en Madrid, sino en todas partes. ¿Qué parámetros verías tú como para articular ahí algo de todo lo que nos has comentado? Como siempre, vas a lo más difícil. Entonces sí, es verdad que la ciudad de bloque abierto tiene problemas. Yo sigo viendo más problemas en la ciudad de bloque cerrado. Quiero decir, una ciudad manzana cerrada que una de bloque abierto. Porque al fin y al cabo, el bloque abierto obliga a los habitantes, a las personas que viven en los bloques, a salir. Y obligan a salir de este bloque, obligan a salir de este, y en algún sitio te tienen que encontrar. Y el sitio donde se encuentran es ciudad, no es bloque, es decir, no es parte interna. Entonces, había que empezar a trabajar eso. Habría que trabajar los espacios interbloques, que yo creo que son críticos para el tema del bloque abierto. Habría que trabajar habría que intentar anexionar todas las zonas verdes, porque las zonas de bloques suelen tener luego áreas que son, a ver,
iba a decir terrenos en espera, ahora ya casi no hay, pero todavía los hay, terrenos en espera que están al borde. Bueno, pues hay que ver qué hacemos con esas zonas de borde para habilitarlos. Y luego intentar ver qué hacemos con las plantas bajas de bloques. Es decir, yo empezaría por ver espacios interbloques, ver qué sucede con las plantas bajas, si las plantas bajas están cerradas, a ver cómo las podemos abrir y cómo las podemos utilizar, tanto para equipamientos, que puede ser, como para comercios o para lo que sea. El caso es darles una actividad con objeto de que los espacios interbloques, que no serán precisamente calles, porque es una estructura distinta, esos espacios tengan algún tipo de salida, de utilidad, de espacio de convivencia, etc. Luego intentar la anexión de los bordes, de alguna forma. No se puede hacer mucho más, pero es un tema muy difícil, ¿no? Sí, te digo. Y luego, si tenemos suerte, ver si esas zonas de bloques colindan con otras que no sean de bloques y ver cómo podemos hacer la intersección de los dos, que también es complicado, pero da muchas posibilidades porque ahí aumenta la complejidad. No estás como una zona de bloques que son todas como muy... Es lo que puedo decir porque es un tema complicado, es un tema difícil. Si tienes algún tema de esos, te acompaño en el sentimiento, porque es difícil salir con una solución interesante. Bueno, Antonio. Antonio Corraliza. Dios mío, ahora hablar después de esto. No sé muy bien qué decir. Se me ocurre una fórmula muy litúrgica que es propia del mundo académico, que es decir amén. De todas formas, José Antonio, yo he aprendido de ti muchísimas cosas. O sea, no es nada raro que ahora él tenga que decir lo mismo que he dicho yo, porque yo es que lo he aprendido de él. No, al revés, ha sido... De esto justo quiero hablar, ¿no? Hay una... En el mundo académico todos hacemos, sobre todo como nos evalúan tanto, tenemos que hacer tantas veces los currículum, que uno acaba neurotizándose con su propia identidad, ¿no? Desde ahora, Dios mío, que he hecho esto, hice esto, qué barbaridad, y no puedo quitar esto. Y, bueno, si sois del mundo académico lo reconoceréis, ¿no? O sea, para mí, y esto es lo más importante que voy a decir ahora, solo puedo expresar mi satisfacción y el honor que supone poder escuchar una vez más a José. Yo creía que la estructura, yo había preparado una cosa, pero era como los teloneros, ¿no? Yo quería hablar antes para que luego él hablara de las cosas de verdad, ¿no? Y se me ha quedado un poco desvaída, ¿no? Pero sí que quisiera, retomando lo que él ha dicho, que es verdad, no es que le haya aprendido de mí, es que hay un discurso de la ciudad que hemos compartido, pero que me ha ayudado mucho más. A mí la última vez, hace poco menos de un par de meses, que no lograba que mis alumnos de psicología entendieran que lo importante era la ciudad y no la memoria de los niños. Y le tuve que llevar a él y se quedaron fascinados y desde entonces he ganado muchísimos adeptos para la psicología ambiental en la Facultad de Psicología. ¿Te acuerdas? En diciembre, ¿no? Para mí de verdad que es un honor poder estar aquí y poder compartir esto, ¿no? De todas las ideas que le ha dicho, yo me quedaría con la idea de cruce que le ha planteado. Y esta es la metáfora más plástica de la ciudad. Un cruce poblado, claro, no un cruce de metrópoli vacía, casi como los que nos has puesto tú, o los que vemos en cualquier pavo ahora mismo, ¿no? Un cruce como el que tenemos ahí al lado, si bajamos a la puerta del Congreso de Palas, ¿no? Un sitio donde uno vuelve a recuperar aquella palabra de Galdós, decimonónica, que a mí me cuesta mucho entender, y desde que la entiendo no soy capaz de dejar de utilizarla, ¿no? Es la palabra tráfago urbano. O sea, no es tráfico, es tráfago, es tráfico. El cruce, me gustaría mucho apostillar todo lo que él ha dicho, no apostillar en el sentido de mejorar, sino destacar lo importante que es la soledad. El mayor riesgo de la gente mayor ahora mismo son las teles, es Telecinco, por ejemplo. Y todo lo que conspira para que se meta dosis insanas de Telecinco, que es justamente lo que él ha planteado, que va desde Margarita a las Marquesinas, de los autobuses, la ausencia de Marquesinas está todo esto. ¿Y cómo surge esto? ¿Cómo un psicólogo, yo soy como psicólogo ambiental,
siempre había pensado que mis pacientes tendrían que ser los arquitectos y tenía un concepto. Es verdad, y la verdad es que viendo muchos arquitectos, dije yo, aquí hay mercado, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Y hace como 20 y tantos años, 20 y pocos, no sé si os acordáis, los tres estábamos en el Comité Hábitat, en la selección de buenas prácticas, y estábamos representando él a medio natural, el urbanismo y yo a la sociedad, o algo así. De hecho, hasta nos habían contratado diferentes ministerios y los tres teníamos que trabajar en las buenas prácticas. Y fue la primera lección que yo recibí de José Fáriña. Esto no tiene sentido. Porque claro, a mí me daban las de drogadictos, ¿de acuerdo? ¿No? Las cosas que tenían que ver con drogadictos, con delincuencia, con no sé cuántos, tal, ¿no? A él lo que tenía que ver con arbolitos y cosas de eso, ¿no? Y a él en algún momento los proyectos urbanos, ¿no? Era lo que estaba en emergencia. Para mí fue una experiencia más allá de lo dura y lo... Fue sobre todo descubrir algo que él vivía, ¿no? Que la ciudad es un hecho totalmente envolvente, que no lo podemos parcelar. Y que habitar es esencial para entender el ser humano, pero también para entender la organización social y para entender también el nicho, el sitio, el lugar donde se habita. Y a partir de aquí, yo quisiera destacar muy brevemente, para no enrollarme, 3 aspectos, porque su brillantez y sus ideas las hemos oído, ¿no? Algo que tiene que ver con el perfil académico de José Fáriña, ¿no? Lo que a mí más me ha llamado la atención, ¿no? Los académicos nos caracterizamos por tener motivaciones a veces inconfesables, y algunos más inconfesables que otras, ¿no? De hecho, es un mundo en el que de manera privilegiada podemos ver cómo hay vampiros, que yo llamo vampiros académicos. Bueno, utilizo la sigla para disimularlo, digo, estos son los VA, ¿no? Estos son los alándanos. Pero la motivación más importante y más noble del discurso académico es construir. Y en la conferencia que acabamos de escuchar, que sí ha sido una conferencia, desde el punto de vista académico, las motivaciones más nobles de un académico es intentar mezclar la orientación en su discurso, la orientación por la teoría y la orientación por el problema. No solo la orientación por el problema y no solo la orientación por la teoría. Una teoría sin problema es un ejercicio de vacuidad, de entretenimiento. Un problema sin teoría es un artificio, no podemos entenderlo. Nos escaqueamos de nuestra responsabilidad si no somos capaces de construir teoría. Y ahora quiero que repaséis la última hora que habéis estado aquí. ¿Os habéis dado cuenta cómo José mezcla problemas y teorías? Y esto es una de las lecciones más importantes que a mí me han ayudado a entender mi oficio, que en gran medida es el suyo. Su bagaje ha sido esto, ¿no? Yo siempre he pensado que esta habilidad le venía por algo que no sé si está bien que lo diga, ¿no? Que tú me lo has dicho alguna vez, ¿no? Que él durante algunos años fue arquitecto municipal, ¿no? Y un arquitecto municipal yo creo que tiene que ser una brega, es como un médico de atención primaria. Ah, sí. Entonces yo admiro muchísimo al médico de atención primaria y al arquitecto municipal. Y he aprendido mucho de lo que en José Fáriña queda de arquitecto municipal. Alguna vez incluso planteándolo algún programa, me decía, esto está bien, pero necesitamos una segunda opinión. En segundo lugar, la segunda cosa que quería destacar, ya la han mencionado, es el perfil formador. Fijaros, bueno, puedo decir, aquí hay mucha gente, yo creo que a muchos de vosotros, de la gente que existe, los conozco porque están en sus tribunales de tesis, porque he aprendido de ellos y tal, ¿no? En el mundo académico es muy difícil encontrar personas entregadas. Y no estoy hablando de personas que recuerden la vieja tradición clerical que también nos persigue de nuestro oficio, ¿no? Es personas que cuando les propones algo, implícita o explícitamente tú le ves en la cara. Yo como soy psicólogo tengo más habilidad para esto. Que cuando le propones algo y la persona te está diciendo, bueno, sí, es muy interesante, pero ¿yo con esto qué gano? ¿No os habéis dado cuenta, ¿no? Que en el mundo académico está soterrado eso, ¿no?
Recuerdo, y ahora que veía esa vida me acordaba también, que hace muchos años a mí me encargaron un monográfico de una revista, ¿no? Y el editor de la revista, vamos, el director, era un buen ejemplo de estos de vampiro académico. Y yo había recopilado todos los artículos, incluido el 1 de julio, que había recuerdo muchísimo de julio de nuestro recordado. Y yo tenía que... Entonces le digo al director, bueno, ya están todos los artículos, haz tú la presentación. Y dice, no, mejor hazla tú, ¿no? Entonces yo hice una presentación, pero con muchas alusiones biográficas, porque sabía que el otro me la iba a fusilar. Y yo, por ejemplo, que soy extremeño, yo de un pueblo muy pequeño, yo empezaba el libro monográfico, era sobre la ciudad y la calidad de vida, lo estuve chequeando ayer, porque digo, igual me falla la... Yo nací viendo de lejos la ciudad, para mí las ciudades eran los remites de las cartas de cartas. Y entonces cuando yo la escribí en la imprenta veo que susodicho había borrado mi nombre y había puesto el suyo, ¿no? Y le dije, oye, fulano, esto, bueno, igual es habitual, usual en la revista, pero es que no te has dado cuenta, por lo menos corrígelo, ¿no? Porque tiene muchas alusiones biográficas. Y me dice el cuento del Moro, cosa que me he dado cuenta y comparto todas. Sí, bueno, pues José es todo lo contrario. Pongo esta anécdota para que veáis. Yo creo que José es una escuela de doctorado. Yo he aprendido muchísimo viendo cómo dirigía las tesis. De hecho, alguna tesis encallada que yo tenía, me acuerdo una vez que se lo comenté y me dijo, déjala, su cosa. Y porque yo le estaba dando la lata y no sé cuántas y tal. Y claro, me di cuenta de que la otra persona tenía miedo a entregarme el original, porque yo le daba mucho, pero déjala ya, lo que no va a estar. Y para mí ha sido una experiencia verle dirigir tesis y ver las tesis que ha dirigido, ¿no? Por eso ahora yo creo que ya podéis entender que no suena a discurso de ritual, de reconocimiento vacío, ¿no? Si yo digo que las tres palabras que caracterizan, aparte de que es una escuela de doctorado, yo no sé cómo ha podido dirigir tantas tesis, porque yo con una que dirijo cada 2 años ya me voy asfixiado, ¿no? Allá y para acá, y los correos, a mí los correos que él dice me recuerdan al Tetris, ¿no os acordáis del Tetris? Que se te van metiendo todo, y ya, siempre me colapso, ¿no? Si yo digo las tres palabras, muchos de vosotros que habéis sido subdoctorando, ahora sois doctorados ya, si digo estas palabras, pues seguramente que estaréis de acuerdo. Generosidad, apoyo y respeto. Y yo, por ejemplo, he sido muy poco respetuoso con mis alumnos de doctorado, me era más cañero. Pero el respeto a las ideas, digo que este tema puede dar para una tesis, inexplicablemente era capaz de abrir un cauce para... Oye, alguien le decía, pero esto no se puede hacer luego con análisis factorial. Bueno, ya, pero lo hace. En fin, conseguía que los doctorandos, algo muy importante, ¿no? En el mundo académico, muchos directores de tesis conseguimos que nuestros alumnos lleguen a su nivel de incompetencia. Pues él conseguía que sus alumnos descubrieran destreza y funcionaba, ¿no? Y finalmente ya terminó, el perfil urbanista. Me ha ayudado muchísimo a entender y a formar un discurso de la ciudad. Yo era muy de esta pregunta, este porcentaje, esta correlación, esta TED Student, este análisis factorial, esta regresión. Y he aprendido mucho. No sé si estáis familiarizados con el concepto de currículum oculto, de las pocas cosas, con perdón de los pedagogos, de las buenas contribuciones que han hecho los pedagogos. Iba a decir de las únicas, pero no me quiero meter con ellos, ¿no? A mí me gusta mucho no lo que José dice, sino cómo piensa para el futuro. Y cómo llega, y lo habéis visto, perdonad el palabra en inglés, su way of thinking del urbanismo, su manera, que es lo que yo he aprendido y que a veces él no ha dicho, pero que es lo que le soporta, ¿no? En primer lugar, que la ciudad es un gran artefacto. Lo ha comentado sutilmente aquí cuando ha dicho la ciudad que nos permitió evadirnos de la naturaleza con la presión de protegernos, lo hemos visto, ¿verdad? Es un gran artefacto tecnológico y esto es muy importante psicológicamente. La tecnología nos resuelve muchos problemas, pero crea uno que es la fuente de muchos de nuestros trastornos. Es que crea entornos incontrolados, fuera de nuestro control. Y es lo que estamos viviendo en la ciudad actual, ¿no? Algo así como la pesadilla
que creía Asimov de los robots, ¿no? La ciudad, que es un gran artefacto que hemos creado, ahora se revuelve contra nosotros, ¿no? Y nos coloca horizontes de propósitos imposibles, como este que acabamos de ver aquí, ¿no? Yo sigo defendiendo que las dos máximas que las he aprendido de ti son eso, lo de buscar cruces y lo de mezclar. Es lo que hace atractivo la ciudad. Por eso, bueno, no sé si a mí no me conocéis mucho, gracias a Dios, pero yo soy un tío bastante sosegado en los actos públicos. Vamos, me tiene que pasar algo muy grave. La única vez en mi vida que me he irritado en una mesa redonda, que pegué un puñetazo y todo, y tuve que pedir disculpas a los organizadores, fue una vez que hace unos años en Castelló, a ti te lo he comentado, presentaba a un ingeniero, con muchísimo entusiasmo, un proyecto de un parque para viejos, solo para viejos, con todos los acuíferos. Era de una empresa de equipamientos municipales, muy conocida y tal, ¿no? Es la única vez en mi vida que yo he dicho, esto es intolerable, yo me decía moderado, ¿quién le da palabra? Porque me parecía como una pesadilla. Digo, el día que un señor mayor tenga que salir al parque para dar vueltas a una manivela y volverse con la misma sensación de soledad y de falta de estimulación, ese señor no saldrá. Y pensé, y usted, sin embargo, ya habrá cobrado. Porque realmente me irritó, y de verdad que me cuesta muchísimo trabajo irritarme por estas cosas. La segunda idea de la ciudad, y ya termino, es la ciudad como escenario de vida. Ella lo ha llamado espacio de convivencia, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Y siempre me he planteado, José, ¿de dónde venía esa habilidad tuya, ¿no? Y no sé, es una hipótesis psicológica, seguramente equivocada, pero yo creo que viene de la mentalidad de paseante. Alguna vez, me acuerdo una vez cuando inauguraron Madre Río, que me comentaste del paseo que habías dado, o ahora cuando has descrito Soria, más que un espacio, no sé si os habéis dado cuenta, he descrito un camino. El paseo que va de la ciudad a San Saturio, con los chocos machadianos, las inscripciones de amor que han ido subiendo para arriba con los años, ¿no? Me recordaba mucho al flaner, al paseante de Walter Benjamin, ¿no? La persona que mira intentando comprender y solo comprende si mira y presta atención. Y la tercera cosa, ¿no? La ciudad como paisaje, con un escenario de estimulación, una ciudad que se ve, lo ha comentado varias veces, ¿no? Para mí esto, como estudioso de la percepción ambiental, es un anclaje, ¿no? Y es lo más maravilloso que yo he tenido de la relación profesional, de lo personal, lo dejamos para luego las cañas, ¿no? Con él, ¿no? Es que he sentido que tenía mucho respeto, incluso por un campo que le costaba entender cómo era el campo este que puede resultar naif de un psicólogo hablando de estas cosas. Porque es importante el paisaje, porque el paisaje es el primer indicio de muchas cosas, de la salud, de un entorno, de tal, pero sobre todo es el indicio de algo muy importante, de que los lugares son anaqueles donde guardamos las experiencias que hemos vivido. Y a través del paisaje sonoro o visual, recuperamos no solo el lugar, sino lo que hemos dejado guardado en ese lugar, ¿no? El apego a los lugares, independientemente de su calidad, ¿no? Yo tengo algunos amigos comunes que tenemos de gente que ha prosperado económicamente y sigue viviendo en el mismo piso de Orcasitas, de la visita de Orcasur, vaya. Y yo siempre digo, el apego a los lugares, ¿no? Las investigaciones que han hecho algunos psicólogos sobre gente que han tenido operaciones de realojo, ¿no? Cuando se escribían cartas algunas veces, lo hemos comentado en alguna ocasión, esta gente se hizo el análisis de contenido de cartas que escribían los que habían sido realojados, a los que aún quedaban, ¿no? Y era sorprendente, ¿no? Porque hablaban del lugar perdido, que era de menos calidad, entre comillas, ¿no? Objetivo. En los mismos términos que un amante despechado habla de una ruptura amorosa, de rupturas. Esta vinculación afectiva me ayuda mucho a entender a José Fadilla, ¿no? La vinculación afectiva que nos hace pensar que los lugares son muy importantes si tienen identidad, es decir, legitimidad, si son paisajes, pero si los lugares tienen identidad, se convierten en una extensión de nuestra propia identidad, se convierten en una parte de nuestro yo. Y cuando ese lugar se deteriora, no solo se deteriora el lugar,
se deteriora también mi identidad. Y a partir de aquí, bueno, pues eso yo, dejadme que exprese ahora ya un poco más sinceramente, ¿no? No sé, quisiera expresar mi gratitud, pero mi gratitud, la gracia es una palabra ya está muy viciada, ¿no? Sobre todo por el protocolo british, ¿no? En inglés, de tanto thank you, ¿no? Que llega un momento que le pides un favor a alguien y te da las gracias, ¿no? Con el email, nos ha pasado, ¿no? El protocolo inglés es agotador en esto, ¿no? Quiero expresar mi admiración por la manera de hacer las cosas y por el convertir este trabajo en una mezcla de tres cosas: de entusiasmo, que no ha perdido a pesar de los avatares, de crítica, os habéis fijado, ¿no? Que ha dado caña para todo el mundo, y de rigor. Y yo creo que estas tres cosas, entusiasmo, crítica y rigor, son los tres pilares del más noble sueño de alguien que quiere ser un académico. Y eso lo admiro. Gracias. Luis Andrés Oribe, por favor. Eso es lo bueno. Es un tramposo. Yo quería que hablaras antes. Porque sí que te lo has preparado. Es que si no, con la de tonterías que viene a decir... Yo confieso que efectivamente he cumplido el protocolo y no he preparado nada, ¿no? Como no se me había dicho, ¿no? Pero sí que me apetece mucho decir algunas cosas. Bueno, en primer lugar, cuando me llamó Esther, ¿no? para ver si me apetecía acudir, ¿no? a este acto, pues volví a sentir un orgullo realmente difícil de describir, ¿no? Bueno, esencialmente porque la figura de José Fariña pues ha sido muy importante para mi vida, ¿no? Y volví a reflexionar por qué funcionaría la recíproca, ¿no? Por qué él insistía otra vez, ¿no? en que yo me acercara, ¿no? a este espacio casi de culto, ¿no? Académico, de brillantez expositiva, de intelectualidad, ¿no? En la que yo me he movido a lo largo de mi carrera con dificultades. Soy más que nada pues, un gestor y una persona pues, que se ha dedicado a plantar muchos árboles y arbustos, la verdad, muchos, ¿no? Pero tampoco, en fin, mucho más allá, ¿no? Y agradezco de veras, ¿no? que se me haya invitado a estar en esta mesa, ¿no? Y que dice mucho la propia selección aquí de las personas que estamos, pues dice mucho también del talante, ¿no? De José, de esa apertura de mente, ¿no? De esas ganas de explorar lo desconocido, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la percepción psicológica como de la práctica, ¿no? Pues de alguien que se está currando en un ayuntamiento, pues en mi caso, pues con 9 legislaturas en la espalda y 5 alcaldes, ¿no? Y que de alguna manera está en ese cuerpo a cuerpo para ver cómo se hace eso de relacionar la ciudad con la naturaleza, ¿no? Bueno, yo creo que tratando de reflexionar por qué ha sido tan importante en mi vida profesional y en mi vida en general, la primera creo que es porque yo también tuve la suerte de tener un maestro. Yo disfruté después de terminar mi carrera de ingeniero de montes aquí en la escuela de ingenieros de aquí de la Politécnica, ¿no? Pues tuve la suerte de hacer un proyecto de fin de carrera en un departamento y luego pues me gustaba la emoción que allí se respiraba y la cantidad de becarios que había y estas cosas, y dije, joder, qué interesante, ¿no? Pues vamos a ver qué hay que hacer para estar aquí un rato, ¿no? Y me tiré 6 años, ¿no? 6 años haciendo esencialmente las tesis de los demás, de todos mis compañeros, porque yo después de los 6 años no leí la tesis, la leí 3 años después cuando estaba ya en Vitoria currando, ¿no? Pero he sentido, ¿no? lo maravilloso que es, ¿no? Lo que puede ser, ¿no? Tener acceso a una persona que se vuelca, ¿no? con necesitados en forma de alumnos egoístas y chubópteros, ¿no? pero que de vez en cuando pues también aportan fuerza, aportan energía, aportan pues, lo que aportan los niños de las familias, ¿no? Entonces,
Cuando dejé la cátedra, empecé a trabajar en la vida profesional y perdí la vida, ¿no? Pues mi maestro Ángel Ramos, por cierto, ¿no? Pues yo, en mis trabajos, como decía en Vitoria, pues esencialmente eran los propios de... Yo llevaba el territorio, llevaba la ciudad a mi campo, ¿no? O al revés, ¿no? Pues yo soy ingeniero de montes y se me da bien esto de ordenar el espacio físico y de trabajar el paisaje y ver cómo se restauran los espacios degradados y por ahí empiezas, ¿no? Por ahí empiezas, es un municipio muy grande, muy tal, pero después de que van pasando los años te vas acercando a la ciudad, ¿no? Y ahí pues empiezas a temblar, ¿no? Porque realmente ni soy urbanista ni lo he sido nunca, ¿no? Y entonces pues apareció José, ¿no? En esos momentos en los que la cosa se empezaba a poner emocionante con la parábola del anillo verde, como quieras llamarle, ¿no? Pero en el fondo estábamos metiéndole el dedo pues, a las periferias, ¿no? En plena burbuja inmobiliaria, en plenos pelotazos y problemas pues, de primer orden a nivel socioeconómico. Y bueno, estábamos casi obligados, ¿no? a aprender algo de urbanismo, ¿no? Pues para no, en esos contactos, no armarlas demasiado gordas, ¿no? Y no fuéramos a repoblar pues, hasta la Plaza de España, ¿no? Y entonces realmente el tener una persona con esa visión, con esa apertura de miras, con esa sensibilidad, con esa paciencia y tal, pues a mí en particular, y creo que a todo mi equipo nos ha sido una enorme utilidad y ha sido un enorme placer, ¿no? Esa historia de profesor y de amigo, ¿no? Yo creo que sí que he aprendido más de lo que podía imaginarme de urbanismo a lo largo de estos años, ¿no? Y eso y un poco arrogantes que somos, ¿no? Y pues ha hecho que efectivamente después de que la historia del anillo pues, fuera resultando exitosa, pues hiciéramos nuestros pinitos también para, en forma de infraestructura verde, como se le llamara, pues ir permeando, ir generando tentáculos, ¿no? Para que efectivamente esa naturaleza fuera permeando estructuralmente, ¿no? en los tejidos urbanos, ¿no? Y eso lo hicimos, yo creo que pues a base de esfuerzo esencialmente y de consejos aquí y allá, porque tampoco es fácil encontrar un modelo que digas, oye, vamos a ver cómo se hace esta maqueta, como parece que se está haciendo ahora, ¿no? Decía, plan de infraestructura verde, sumas esto, ¡pum! Ya es el plan, ya a correr, ¿no? Desde luego nosotros no lo hemos hecho así nunca, ¿no? O sea, es un tema muy poco a poco, muy dinámico, muy especial, muy de compartir, muy de discutir, muy de barrio, muy de... En fin, es una cosa muy poco a poco, ¿no? Muchas veces he dicho yo que si el anillo verde hubiese sido un proyecto, hubiese sido un fracaso, ¿no? Realmente ha sido una suma de cientos de proyectos, de pequeñas cosas, de pequeñas ideas, ¿no? Compartidas y desarrolladas, yo creo, con ciertas capacidades, pero sobre todo con mucha pasión, con mucha ilusión y compartiendo muchísimo, ¿no? Hasta entender, como creo que entiendo ahora, que nuestro anillo es mucho más anillo social que anillo ecológico, ¿no? Bueno, en esta permeación, ¿no? hacia los barrios, ¿no? del sistema infraestructural, pues también ha tenido importancia para mí el ver la propia situación de mi familia, ¿no? de tener pues ver unos hijos pequeños, luego unos papás ya muy mayores, ¿no? y ver cuáles eran sus necesidades o cuáles eran sus percepciones, ¿no? Cuando me invitaste, Esther, estaba mi papá pues, a punto de fallecer, falleció en diciembre, ¿no? y llevaba 4 años con Taca, con 94 años, murió, ¿no? y yo le daba muchas vueltas a esto de la tipología de los espacios que a ellos les podría hacer la vida más felices, ¿no? Sin seguir los prontuarios de Vancouver ni los de ningún lado, pues, bueno, simplemente paseando con ellos pues, todos los días o todas las tardes, ¿no? Y viendo qué les resultaba más incómodo, qué les resultaba más atractivo, esta cosa, ¿no? Y
no es tan difícil, ¿no? O sea, primero, efectivamente, la distancia de 300 metros pues, para nuestros super mayores es una brutalidad. O sea, y eso nos hizo saltar, por ejemplo, a nivel de planificación, nos hizo saltar de nuestro primer sistema de infraestructura verde, más en red, más tal, a otro que ya completamos con lo que llamamos micropaisajes, ¿no? Que es un término acuñado pues, por ahí de algunos gringos, ¿no? Pero claro, que luego recuerdo leer a Leopold, ¿no? Que ya hablaba de los pequeños espacios, decía algo así como there is no place enough small for the wilderness idea, ¿no? O sea, no hay espacio demasiado pequeño para la idea de lo salvaje, de lo natural, de lo silvestre, ¿no? Y acuñaba también una frase también que se me quedó muy grabado de que no pensemos en la Alhambra, ¿no? ¿A quién se le ocurriría restaurar la Alhambra con un bulldozer, ¿no? Probablemente estaríamos más cerca de restaurarla con un bisturí, ¿no? que con un bulldozer, ¿no? Y si yo me imagino el barrio de mis padres como la Alhambra, porque es su Alhambra, ¿no? Pues evidentemente tienes que pensar en unos diseños de espacio público a los que no nos han enseñado, ni en mi escuela, por supuesto, ni en la vuestra, ¿no? Es decir, cada microespacio, cada metro cuadrado de la vida urbana tiene una fuerza, tiene unas potencialidades descomunales, y yo he descubierto, pues claro, que 4 años de la vida de mi padre con un taca-taca es mucho tiempo para acercarte a ese momento final con más diversión, con más bienestar que otro, ¿no? Y ahora le sigo a mi mamá, ¿no? Que también está con el taca-taca y la silla de ruedas, ¿no? Con sus 92 años, ¿no? Y ella lo tiene clarísimo, ¿no? Tenemos la suerte, hemos alquilado un piso pues, cerca de un parquecito en el que efectivamente tiene su chorro de agua sobre el laguito, ¿no? Donde van a beber la lavandera o el pez rojo, ¿no? Cada día, ¿no? O un banco de madera bien acondicionado que tiene la exposición al sur en el momento en el que a ella le conviene. Esas dos cosas son las únicas importantes para ella a lo largo de su día a día, ¿no? Y de su día a día hasta el final, ¿no? Y te hace comprender esa enorme trascendencia, ¿no? De la organización del espacio público urbano, ¿no? Del que yo no he sido nunca experto, ¿no? Pero que ahora me animo, ¿no? a perseverar pues, para ir entrando y ir tratando de acercar esos 300 metros a los 50 o a cota cero, ¿no? Bueno, no quiero decir mucho más, ¿no? Podríamos hablar de mucho, han sido muchos años de estar juntos, José, y simplemente quiero terminar pues dándote las gracias por lo que he aprendido de ti, pero sobre todo por tu honestidad y por tu disposición y por tu amistad, ¿no? Tengo que recordar también que José fue el primero que me llamó cuando me vi a lo largo de los 31 años que llevo en el ayuntamiento y como decía, 9 legislaturas que empiezo ahora, pues sí que hubo un alcalde con el que perdí la paciencia, ¿no? y en el que me marché un par de años, ¿no? a la universidad pues para coger un poco de oxígeno, ¿no? Y fue José el primero que me llamó y el primero que me ofreció su ayuda y su hombro, ¿no? Para sacar de ese desierto, pues sacar lo mejor de mí, tratar de no tirar la toalla, sino de reforzar aún más nuestras convicciones ecologistas, ¿no? Así que gracias, José, por todo y gracias por la amable invitación, ¿no? A participar en esto.